Cordial saludo, mi nombre es Jessica Paola Vargas Porras. Hoy tengo el gusto de liderar este conversatorio junto con mis compañeros Samuel Darío Paredes y Valentina Barbosa del grupo número 92 del curso de Psicología Social. Bueno, primero que todo vamos a dar respuesta a esta pregunta en base a las lecturas críticas que nosotros desarrollamos durante esta fase. Desde mi rol como futuro psicólogo social, ¿cómo puedo aplicar las ideas, principios y conceptos trabajados en las lecturas a las realidades sociales de mi comunidad? Bueno, compañeros, pues a mí me gustaría empezar. Más que todo, estas 3 lecturas fueron claves para nosotros porque adquirimos un conocimiento muy importante. Bueno, yo pienso, no sé, que nosotros debemos tener sentido de pertenencia hacia la comunidad, debemos tener una orientación y una práctica crítica, donde la empatía, la responsabilidad, el compromiso hacia esta comunidad para poder lograr así un cambio social, poder ser agentes positivo en esta sociedad. Bueno, como indica la lectura de Barrero, en la psicología en Colombia más que todo se basa en la parte académica, sin observar realmente las problemáticas que vivimos actualmente. En nuestro entorno nos podemos dar cuenta que, como indicaba Barrero, las 10 principales problemáticas como la desigualdad, la vulneración de los derechos humanos, la inseguridad, narcotráfico, entre otras, los conflictos, mejor dicho, entre otras, nos podemos dar cuenta que en pleno siglo XXI todavía vemos estas problemáticas porque realmente, pues no sé, como decía Barrero, nos hemos centrado más como en la parte externa de Latinoamérica y hemos dejado lo que realmente es fundamental aquí en nuestro país, en nuestras comunidades, sin priorizar pues este contexto que actualmente nos encontramos. Yo pienso que como rol, como futura psicóloga social, debemos concientizarnos y buscar esa transformación social que tanto anhelamos. Estas problemáticas son muy frecuentes aquí en mi comunidad. Yo vivo en San Gil, Santander. Podemos ver problemas, sustancias psicoactivas, inseguridad, desempleo, mucha vulnerabilidad, muchas injusticias, muchas cosas, sobre todo también ahorita en este momento con los jóvenes. Yo pienso que como psicólogo en formación o como futuro psicólogo debemos buscar alternativas, no solo realizar diagnósticos sino buscar como colectivos donde podamos incentivar a esos jóvenes a desarrollar como sus habilidades, sus talentos por medio del arte para que ellos se encuentren ocupados, tengan cosas que realizar y en sus tiempos libres por medio de la cultura, por medio del arte. Realmente a veces nos enfocamos solo no nos centramos en estos jóvenes que pues realmente podríamos desarrollar colectivos, proyectos y buscar un cambio para que ellos puedan anhelar, pues puedan esos sueños que tanto anhelo convertirlos en realidades para ellos. Entonces también debemos como futuros psicólogos brindarles seguridad, transmitirles, consiguiendo otra vez esa autoconfianza que pues realmente se ha perdido a través del tiempo. Bueno, compañeros, no sé, pero también Martín Baró era fundamental, clave esta lectura, donde él indicaba una psicología de la liberación. ¿Por qué decía esto? Nosotros debemos conocer las problemáticas que se enfrentan en nuestro entorno, en el diario vivir, donde él decía que priorizar la práctica y la teoría para poder lograr esa transformación que tanto se anhela. Buscar esas comunidades más vulnerables, marginales, pobres, como vuelvo y repito, pues la idea es buscar un acompañamiento, estar ahí, brindarles seguridad, trabajar en equipo. Eso sería como futuro psicólogo social para poder recuperar todo lo que se ha perdido. Por último, pues no sé, Ovejero era como el renacimiento de la psicología social, donde ha cambiado, donde él decía que la teoría y la práctica van de la mano. ¿Por qué?
porque pues nosotros solo no nos podemos quedar con la teoría. Como psicólogos sí debemos investigar, debemos tener conocimientos, pero tan solo no nos podemos quedar con eso, porque ¿qué hacemos? Nos vamos a aislar de esas comunidades sin conocer, sin intervenir pues realmente las problemáticas que se viven día a día. Y si nosotros nos quedamos solo con la práctica, sin investigar, sin tener ese conocimiento, pues no vamos a saber la realidad y el porqué de las cosas. Entonces, pues nada, como futura psicóloga en formación, debemos ser el agente positivo para lograr esa tan anhelada transformación social. Entonces, no sé, compañeros, compañera Valentina, su merced, ¿qué opina de estas tres lecturas y qué reflexiones su merced nos puede dar? Gracias, compañera Jessica, por tu intervención. Soy Valentina Barbosa y desde mi rol como futuro psicóloga considero que las ideas, los principios y los conceptos abordados en las lecturas que leímos anteriormente las podemos aplicar de la siguiente manera. En mi comunidad, ¿cierto? Entonces, desde la lectura de Barrero 2017, en mi comunidad puedo observar que muchas veces los problemas sociales, ya sean los conflictos por tierras, los desempleos, entre otros, no se abordan desde las investigaciones propias, sino desde teorías importadas, pues que no corresponden realmente al contexto. Esta lectura me invita a producir y a valorar un conocimiento propio y situado que nazca desde las problemáticas locales y no solo desde los manuales, ¿cierto? Comprometiéndonos así a investigar desde el análisis crítico pues del discurso y desde la historia viva de mi territorio, para que la psicología pues no quede atrapada en un academicismo, ¿cierto? Ahora pues desde la siguiente lectura de Martín Baró en 2006, puedo decir que se puede presenciar la desigualdad social en mi comunidad, ¿cierto? Hablando de la violencia estructural y la pérdida de confianza en las instituciones, desde la lectura pues comprendo básicamente que la psicología debe ir más allá del diagnóstico individual, debe convertirse en un instrumento de liberación, trabajando con las personas para generar conciencia crítica y transformación social, lo que significa básicamente orientar mi práctica hacia la desideologización del sentido común o la recuperación de la memoria histórica, entre otros, ¿cierto? Ahora, desde la tercera y última lectura, basándome en eso, Ovejero 2011, muestra que la psicología social cambia dependiendo de los contextos y que en América Latina pues se requieren enfoques distintos a los del mundo europeo o norteamericano. Y en mi comunidad básicamente puedo aplicar esta perspectiva, entendiendo que no basta con copiar modelos de intervención diseñados en otros países, sino que básicamente debemos adaptarlos a las condiciones de nuestro entorno, como el conflicto armado, el narcotráfico, el desempleo, la desigualdad, y esto exige como psicólogo trabajar en el diseño de intervenciones de alternativas, buscando la participación comunitaria, ¿cierto? Respondiendo a la realidad actual y aportando a la construcción de paz y cohesión social. Muchas gracias, los dejo con mi compañero Samuel. Soy Samuel Darío para Dalemus y junto con mis compañeras procuraré dar respuesta a la pregunta ¿cómo aplicar las nociones teóricas o conceptos ofrecidos por los autores de las lecturas en cuestión? En primer lugar, diría que es importante reconocer que las fundamentaciones que ofrecen, tanto en este caso Ovejero como Baró como Barrero, lo que permiten en su gran mayoría es darnos cuenta de la necesidad de tener unos principios básicos generales a fin de proyectar una psicología más práctica. En el caso de Barrero, por ejemplo, atendiendo al documento sobre el imperio academicista, es importante reconocer el riesgo que presenta el autor de una psicología social cuando solamente se enfoca o tiene su fundamento en principios de carácter teórico o nociones abstractas. De ahí que en la aplicabilidad al contexto, en mi caso en Pamplona, podríamos decir que el psicólogo social debe escuchar a acercarse
a realidades situacionales como por ejemplo, en este caso, la población juvenil, que es bastante en el caso universitario, por ejemplo, grupos como comerciantes, como campesinos, como migrantes, a fin de que se tenga un conocimiento más objetivo de la realidad y esto permita entonces adelantar propuestas o intervenciones de manera mucho más clara y aplicable. En segundo lugar, Martín Baró, teniendo en cuenta la invitación de la psicología de la liberación, hace un reconocimiento y una propuesta en el que se tenga muy en cuenta los oprimidos o los más alejados, que podríamos decir en el caso aplicable a mi contexto concreto, es necesario que el psicólogo social entonces se acerque a grupos marginados en periferias, por ejemplo, como jóvenes afectados por la drogadicción, población vulnerable, poblaciones expuestas y vincularlos de tal manera que ellos al sentirse incluidos puedan sentirse también protagonistas del cambio social. Y por último, Ovejero ofrece una propuesta en la que reconoce que es importante que la psicología social tenga en cuenta el devenir histórico y una reflexión crítica. Por tanto, las propuestas deben verse de una manera más integral, donde las problemáticas se analicen desde el punto de vista cultural, social, político, económico, a fin de que se haga una lectura global e integral de las diversas situaciones, de las diversas circunstancias.